Oscar de León, bajista, ¿qué opina? Lo vi, está bien. Gran bajista Abe Laboriel. De veras, la familia Laboriel debería ser objeto de... yo haría una serie de Netflix. Mira, un músico garífuna, que es una etnia hondureña, un músico garífuna y su mujer, que creo que también era música, se van a vivir a México. En México tienen 3 hijos. Uno se vuelve uno de los primeros cantantes de rock importantes en México, Johnny Laboriel. La otra se vuelve una cantante de soul y de jazz impresionante, Ela Laboriel, y profesora de música. El otro se convierte en un bajista que deja México y se va a Estados Unidos, Abraham Laboriel, Abe Laboriel, que se convierte en el mejor, más importante bajista de sesión que hay ahora en los Estados Unidos. Claro que ella no está Abe Laboriel, que toca lo que no se ha inventado en el bajo. Y entonces él tiene un hijo que decide hacerse baterista y es el baterista de Paul McCartney. Es una saga familiar musical tan maravillosa y que pasa por la figura, yo creo que la figura más importante es la de Abe Laboriel, por la trascendencia que tiene en la música estadounidense. Porque él va y toca de todo, igual toca salsa que rock, que él toca el bajo. ¿Qué te toco? Lo que quieras, yo toco el bajo. Y ver un solo de Abe Laboriel, un bajo de 6 cuerdas, por ejemplo, los hay en YouTube, búsquenlos, es impresionante.